entrevistamos a... Y vamos a entrevistar a Enrique Muartúa de FARN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que está en este momento en la Cumbre Climática de Glasgow, en Escocia. ¿Es así, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Gabriela Ensink desde Radio Sónica en Estrategia Salud y Ambiente. Hola, Gabriela. Sí, exactamente. Estoy aquí en Glasgow en este momento. Así que, bueno, un placer conversar con ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Teníamos un problemita de comunicación. Claro, estás bastante lejos. Contame, para empezar, bueno, ¿qué hora es allá? ¿Cómo está la temperatura? Y ya para ir hablando del clima, ¿cómo está el clima en esta cumbre de Glasgow que está pasando ya por su etapa final? Porque supuestamente finaliza mañana. Bueno, justamente, aquí Escocia en esta época del año es un lugar bastante frío, mucha lluvia hemos tenido durante todos estos días, así que bueno, no es como tan agradable desde ese punto de vista. Pero bueno, las negociaciones efectivamente están avanzando, están entrando en su recta final, ya estamos ya en lo que sería la última parte, los momentos de mayor nivel de tensión, porque solamente están quedando los temas más coyunturales que vienen sin resolverse desde hace unos cuantos años. Estos temas, o sea, están sobre la agenda y justamente lo que está ocurriendo en este momento es que los países están ya en reuniones que se van a durar seguramente por unos cuantos días, o sea, vamos a ver unas cuantas horas, seguramente entrada la noche, con nuevas versiones de textos, con nuevas decisiones, con nuevas incorporaciones, que en algunos casos generan un montón de problemas, preocupaciones, ¿no? Esto es una dinámica normal de esta negociación, que probablemente, aunque siempre está agendada para terminar el día viernes, es muy probable que se continúe durante el sábado, y en lo personal espero que no mucho más. Bueno, contemos primero qué es la COP26, la Conferencia de las Partes, y una pregunta fundamental. ¿El compromiso de reducción de emisiones es para no pasarse de 2 grados centígrados en promedio o de 1,5 grados? Bueno, la COP es la reunión anual que tienen todas las partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Este encuentro anual justamente lo que hace es, desde hace unos 30 años aproximadamente, unos 26 años más precisamente, reúne a todas las partes para negociar acuerdos que vayan en línea con los principios y los objetivos de la Convención de Cambio Climático. En el transcurso, las decisiones importantes han hecho que evolucione la cooperación internacional, ha hecho que avancen los procesos de desarrollo de planes estratégicos para avanzar en la lucha contra el cambio climático en todos los países, y lo que se negocia fuertemente son estos acuerdos, estas cosas que justamente van a habilitar la acción climática en todos los países del mundo y que habilite sobre todo la cooperación internacional. Uh-huh. Dicho esto, es muy importante mencionar que acá esta cumbre tiene que tratar temas muy importantes para poder dar para poder destrabar lo que es esta negociación que viene desde hace mucho tiempo y que efectivamente en aras de la urgencia que representa el cambio climático, que la ciencia nos viene diciendo desde hace muchos años, pero que este año ha sido muy enfática, bueno, poder destrabar esto y que se pueda hacer se pueda destrabar todo este nivel de acción climática que es necesario. Enrique, hubo una cumbre importante en los últimos años que fue la de París en 2015, donde se acordó que todos los países tienen que reducir emisiones y no solo los que históricamente son los que en mayor medida las generaron. Ahora bien, se decía que no teníamos que llegar a un aumento de 2 grados centígrados en promedio con respecto a la etapa preindustrial.
pero hay algunos países que estaban pidiendo que sea no mayor a 1,5 grados, sobre todo aquellos que son insulares y que podrían ser tapados por el agua si sigue subiendo el nivel del mar. En esta cumbre, ¿puede que los acuerdos tengan que apuntar a 1,5 grados? Y en ese sentido, por ahí explicarle a la audiencia esta diferencia que parece pequeña, ¿qué relevancia tiene? Bueno, justamente el Acuerdo de París, en su objetivo, lo que dice es que los países tienen que alcanzar el objetivo global de temperatura de quedarse debajo de los 2 grados con la intención de llegar a 1,5. O sea, este objetivo marca como el rango, ¿no? Hay que estar debajo de los 2 grados, pero se reconoce que 1,5 es el ideal. En ese sentido, lo que estamos viendo es que los compromisos que existen entre todos los países no nos están llevando a ese valor, o sea, están por arriba de los 2 grados. En el mejor de los casos, si toda la cooperación internacional se pone a favor y todos los países aprovechan esa cooperación internacional y mejoran más aún sus compromisos, podríamos estar cerca del rango de esos 2 grados. Pero bueno, o sea, tenemos que destrabar justamente los temas de financiamiento y que es lo que va a dar la confianza para que todos los países puedan avanzar y puedan hacer el mayor nivel de ambición posible. Ahí tocaste un tema clave que se había acordado que los países más desarrollados pongan 100.000 millones de dólares anuales para financiar la mitigación y adaptación en el resto de los países. Esos 100.000 millones que creo que se acordaron en 2015 en la COP de París, ¿aparecieron o todavía están en veremos? Bueno, justamente ahí hay un par de cosas que son interesantes alrededor de lo que mencionas. Si bien está plasmado en el Acuerdo de París estos 100.000 millones de dólares por año a partir del año 2020 y hasta el año 2025, y después negociar nuevas metas más altas, la realidad es que los 100.000 millones de dólares es algo de lo que se habla desde el año 2009, o sea, llevamos ya como 12 años hablando de este tema. Y además lo que ocurre es que lo que se está negociando acá, lamentablemente, la propuesta que viene de los países más desarrollados, los que tienen que poner ese dinero, es justamente decir, bueno, para el año 2023 van a aparecer los 100.000 millones del año 2020. Y entre 2023 y 2025 les prometemos que van a aparecer los 500.000 millones de dólares restantes. O sea, lamentablemente los países más desarrollados están socavando la confianza de todos los países con este tipo de cosas, porque ya estamos hablando de que ya están en deuda. Seguro. Y ahí, Enrique, te tiro un comentario. Esto corre por mi cuenta. El FMI le prestó 50.000 millones al gobierno de Macri. Y ahora todos los países no pueden poner 100.000 millones para que todos los países podamos adaptarnos y mitigar el cambio climático. Parece que ese es un tema de falta de voluntad más que de dinero. Bueno, justamente, o sea, es un poco el reclamo que hacemos desde la sociedad civil y desde la mayoría de los países en vías de desarrollo, porque es como que, o sea, acá para atender el cambio climático hay que hacer mucho y hay que hacer todo junto. O sea, lo que hay que hacer es realmente los países más desarrollados tienen que hacer un montón de reducción de emisiones, tienen que hacer transiciones muy grandes y además tienen que proveer de recursos para ayudar a los países en vías de desarrollo a hacer la transición también. Por su parte, no todos los países en vías de desarrollo necesitan la plata para hacer todo. Países como Argentina, países como China, países como Brasil, son países que tienen capacidades,
son países que tienen responsabilidad, son países que tienen la posibilidad de hacer de su parte, para la cual van a necesitar apoyo también. Pero eso no significa que puedan decir, no hago nada hasta que me paguen. Y eso también es una dinámica que se ve por acá. Entonces, claro. hay como un montón de aristas de todo esto, ¿no? O sea, y es cierto, si los países más desarrollados pusieran este dinero, automáticamente empezarían a fluir las cosas. Claro, porque hay muchas tecnologías ya disponibles, por ejemplo, las energías renovables o un cambio en la matriz productiva que permita aprovechar los recursos como economía circular. En fin, hay biomateriales que no producen emisiones como los convencionales, o sea, si usás bioplásticos evitás extraer petróleo para hacer plástico convencional. O sea, las tecnologías están, pero falta plata para ponerlas en marcha. Y sin embargo, hubo algunos acuerdos que recordemos que estamos ya en la segunda semana de las negociaciones por el cambio climático y se escucharon un acuerdo sobre bosques, otro sobre gas metano, el de automóviles de ayer, que las principales compañías y muchos países dijeron que a partir de 2040 no se pueden vender más autos que funcionen nafteros o a diésel, sino que tienen que ser autos con tecnologías limpias. Digo, ¿qué acuerdos vos rescatás de los que se están firmando y cómo está Argentina en estos acuerdos? Bueno, ahí es importante marcar dos cosas. O sea, por un lado, o sea, son anuncios auspiciosos, son anuncios que están buenos desde un punto de vista político, desde un punto de vista intencional, pero también es importante tener presente que esa no es la agenda de negociación aquí. La agenda de negociación aquí es una agenda que depende del Acuerdo de París, depende de lo que es la misma Convención de Cambio Climático y que está planteada desde hace bastante tiempo. Es esto que charlamos, el financiamiento, la tecnología, todo el tema vinculado a daños y pérdidas que va a generar el cambio climático, una agenda de adaptación, o sea, un montón de temas que son propios de la Convención. De manera complementaria vienen estos acuerdos que están buenísimos en algún caso porque le aumentan la relevancia política y por ahí le dan un matiz más pragmático en algunos casos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este anuncio de bosques, aparentemente los países que firmaron potencialmente podrían acceder a cierto financiamiento bilateral que aparecerá de parte de los estados, de los países firmantes más desarrollados. Si cuidan sus acuerdo, bosques. Claro. O sea, la idea es frenar la deforestación al 2030. Y acá tengo una pregunta, Enrique. Si es a 2030, ¿quiere decir que se puede seguir deforestando y en 2030 frenamos? Porque faltan 10 años más o menos. En Argentina se sigue deforestando. Claro, bueno, esos son los detalles, ¿no? O sea, de las palabras, ¿no? Porque justamente terminar con la deforestación para 2030 quizás es fácil porque nos vamos a quedar sin bosques y no va a haber bosques para deforestar. O sea, todas estas cosas tienen que venir acompañadas de algo de hitos o metas intermedias o cuestiones que ayuden a dar una guía o una intención de por dónde viene esta lógica, ¿no? Esto es muy importante porque porque si no, estas declaraciones, y vuelvo a lo que te decía al principio, estas declaraciones son solamente eso, declaraciones de nivel político, no tienen una trazabilidad, no tienen un mecanismo de rendición de cuentas, simplemente un anuncio entre diferentes presidentes. Ni penalidades si no lo cumplís. Bueno, exacto, o sea, son acuerdos. Si ocurren o no en el futuro, nadie se va a acordar. O sea, por eso es importante para nosotros hacer hincapié que lo importante acá es la agenda de la negociación. El acuerdo de bosques o el acuerdo de metano se aplica solamente para la parte energética, no para lo que es la ganadería o los bosques. O sea,
eh, el acuerdo de automotrices que mencionaste también, o sea, todo eso es por fuera de la agenda, no va a haber un sistema de rendición de cuentas para eso. Mm, Entonces, como te digo, es para diferenciar, es complementario, está buenísimo que ocurre porque son señales políticas que acompañan esto. Pero no creamos que estos 3 anuncios son el éxito o con lo que vamos a medir el resultado de esa cumbre. claro, y yendo ya a lo que es la postura de Argentina, cuando estuvo Alberto Fernández, propuso el canje de deuda por acción climática. Si podés explicar un poco en qué consiste y si esta propuesta es acompañada por otros países, ¿cómo ves esto? El tema, bueno, ahí nuevamente, o sea, soy como muy, yo soy bastante respetuoso de todas estas estructuras, ¿no? Entonces, acá nuevamente el tema de canje de deuda por acción climática es un tema que no es propio de esta convención. No es necesariamente el espacio para trabajar ese concepto. Eso posiblemente sirva para tener buenas discusiones bilaterales en el marco del G20, seguir la negociación con el FMI, quizás en el marco de las reuniones del Banco Mundial. O sea, es algo que es interesante, o sea, realmente es un concepto interesante porque quizás pueda llegar a ser una manera de generar mecanismos innovadores para aliviar deudas y para fomentar la acción climática. O Ujú. sea, no vamos a descartar que puede ser una idea innovadora. De hecho, otros países como Colombia se han sumado a esto para justamente incluso pedir que no sea un canje de deuda, sino que sea una condonación de deuda directamente. Claro, implicaría que Eh, esa deuda que tenemos que pagar, en vez de que vaya al FMI, a la fuga, etcétera, que se use ese dinero para obras de mitigación, de adaptación o para proteger los bosques. exacto. O sea, el tema es que, por lo menos de las conversaciones que fui teniendo y lo que fui aprendiendo, es que no siempre no significa no devolver el dinero. Significa en una de esas tener tener como una reestructuración de la deuda, ganar un poco más de tiempo para hacer el repago de la deuda. Entonces, o sea, quedan muchas preguntas alrededor de ese concepto, justamente porque, aparte de cuál es la condición para esa reestructuración, también decir, bueno, ¿quién define cuál es la acción climática? ¿Cuáles son las condiciones de esa acción climática? Claro. Sí. ¿Quién, o sea, qué pasa si no se cumple con eso? ¿La penalidad es más grande que antes o no? O sea, hablamos de que es una reestructuración de una deuda. Claro, es un tema Entonces, sin o sea, dudas hay muchas, complejo y técnico para debatir. claro, y sin embargo, el gobierno argentino aquí lo ha traído, primero en el discurso del presidente y después en otros espacios, pero también lo han metido de alguna forma como una de las cuestiones que se va a conversar en el marco de la definición del nuevo compromiso de financiamiento para después de 2025. Ujú. Entonces, es algo que probablemente va a llevar un tiempo hasta que madure y hasta que se concrete. Está. Enrique, no queremos abusar de tu tiempo, pero me gustaría que me definas qué perspectivas tiene ese borrador de documento final que ha circulado en los medios. ¿Qué podría llegar a acordarse de acá a, con suerte, el fin de semana? Bueno, la verdad que en estos momentos es un nivel de incertidumbre enorme. Este, a ver qué puede llegar a terminar en el texto. Hay algo muy interesante que aparece porque en el marco de esta negociación que es tan grande, te podrás imaginar que hay muchas diferentes grupos de trabajo, hay muchos temas que se abordan y en ese sentido lo que es importante es tener presente que, bueno, eh, hay un montón de temas que cada uno tiene su texto de decisión.
hay uno que es lo que se llama se dice en inglés, ¿no? Overarching decision, que es como la decisión macro, como una general. Ahí empiezan a entrar una diversidad de temas. Y en esos temas que están entrando, por primera vez, en esta decisión se está hablando de si se incorpora lo que es el sector de los combustibles fósiles como el problema. Algo que la Convención, por lo general, no menciona, porque al ser un mecanismo global que tendría que aplicar para muchas cosas, nunca pormenoriza lo que son los sectores. Esta sería la primera vez que habría alguna referencia específica a alguno de los sectores. Entonces, la verdad que eso es muy interesante, pero, nuevamente, no tiene que sacar la atención de los temas importantes que se vienen negociando desde hace 5 años. Uno de ellos, la definición de los mercados de carbono, que tanta atención ha generado en algunos casos y que tanta preocupación en algunos casos nos genera a nosotros desde la sociedad civil. Claro, ese es otro tema bastante técnico, que es generar bonos verdes a partir de actividades que vos demostrás que ayudan a reducir emisiones. Entonces, con eso vos lo generás y ese bono lo puede comprar otro país que no genera reducción de emisiones o le sale más caro hacerlo en su país. El tema es cómo se compensa para que no se contabilice doble, ¿no? Exactamente, la verdad que lo definiste muy bien. O sea, digamos, creo que ahí hay, o sea, sí, en ese concepto bastante sencillo, la verdad que felicitaciones por la simpleza con lo que lo contaste. Creo que ahí hay un montón de cosas que también tienen que estar definidas, porque antes, cuando existía un mercado de carbono, los países en vías de desarrollo no tenían que reducir emisiones. Claro, era con el protocolo de Kioto, que fue reemplazado por el de París. Exacto. En cambio, como ahora todos tienen que reducir emisiones, claro, si yo te vendo un bono de carbono, ya no lo puedo contabilizar como una reducción mía. Ahí está. Ahí ya la gente se empieza a preocupar, porque entonces te lo vendo a vos y no me lo tengo que contar yo. Y si nos lo contamos los dos, estamos haciendo trampa. Claro, estamos algo suponiendo ficticio. Que se redujo en... Exactamente. Está, bueno, es un tema, la verdad, complejo y apasionante para los que nos interesa ver un poco cómo se define el futuro del planeta, porque la crisis climática es algo que nos está afectando ya y que se va a intensificar a futuro. Así que, Enrique, yo te agradezco muchísimo esta conversación desde Glasgow, Escocia. Mucha suerte para todas las delegaciones y las ONG argentinas que están como FARN y otras un poco como veedores de estos acuerdos y que están tratando de impulsar realmente que se cumplan objetivos importantes para combatir al cambio climático. No sé si querés comentar alguna palabra de cierre, si no ya te saludamos y te liberamos y te comprometemos para más adelante seguir hablando de estos temas y lo que nos dejó esta cumbre de cambio climático. Con muchísimo gusto. La verdad que esta es una cumbre muy importante, muy atípica, así que bueno, habrá que seguirla hasta el último minuto para ver cuál es efectivamente el resultado final y cómo se puede traducir efectivamente en la acción climática que necesitamos todos. Perfecto, Enrique, muchas gracias y muy buenas tardes. Estuvimos hablando... Ustedes, que tengan buenas tardes. Igualmente. Bueno, estuvimos hablando con Enrique Muartúa, él es de FARN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, es especialista en negociaciones climáticas y nos estuvo contando un poco de qué va la cumbre de Glasgow y qué perspectivas tenemos, por lo menos de acá al fin de semana, de que se acuerden cosas importantes. Seguimos, Hernán. El futuro de la comunicación es hoy, el momento es ahora. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.